Los Centros de Información de Medicamentos, CIM. ¿Qué es un CIM? Se trata de una unidad especializada que recopila, analiza y proporciona información basada en evidencia científica sobre medicamentos. Su objetivo es garantizar que tanto los profesionales de la salud como el público en general puedan tomar decisiones informadas en torno al uso de medicamentos. Los CIM brindan información variada y esencial, desde interacciones entre medicamentos hasta efectos secundarios, dosis adecuadas y formas de administración. Toda esta información es presentada de manera clara, confiable y útil, asegurando así el uso racional de los medicamentos. Ahora bien, ¿qué significa el uso racional de medicamentos? Significa que los pacientes reciben el medicamento adecuado, en la dosis correcta, durante el tiempo necesario y al menor costo posible, tanto para ellos como para la sociedad. Este principio es fundamental para evitar problemas graves como la automedicación, la resistencia a los antibióticos y los efectos adversos inesperados. Los CIM cumplen múltiples funciones esenciales. Una de las principales es responder consultas de profesionales de la salud, como médicos, enfermeros y farmacéuticos. Si un médico tiene dudas sobre un medicamento en particular, puede acudir a un CIM para obtener información actualizada y basada en evidencia. Pero no solo los profesionales pueden beneficiarse de estos centros, los pacientes también pueden acudir a ellos para resolver dudas sobre los medicamentos que les han recetado, asegurando así un uso seguro y adecuado. Además, los CIM desempeñan un papel crucial en la capacitación de profesionales de la salud. Organizan cursos, talleres y charlas sobre el uso adecuado de los medicamentos, promoviendo el aprendizaje continuo en esta área. También participan activamente en la farmacovigilancia, monitoreando los medicamentos después de su comercialización para identificar posibles reacciones adversas y mejorar su seguridad. Hablemos ahora de los beneficios de los CIM para el sistema de salud. Gracias a su labor, se reducen los errores en la prescripción de medicamentos, lo que mejora significativamente la seguridad del paciente. También fomentan la confianza en los tratamientos, asegurando que tanto los médicos como los pacientes dispongan de información fiable y actualizada. Además, tienen un impacto económico positivo, ya que ayudan a evitar gastos innecesarios asociados a la compra de medicamentos inadecuados o al tratamiento de efectos adversos evitables. En otras palabras, los CIM contribuyen a la sostenibilidad del sistema de salud. Ahora bien, es importante no confundirlo con un CIM, Servicio de Información de Medicamentos, ya que este concepto hace referencia a un servicio realizado de manera breve, efectiva, evaluada y actualizada sobre un medicamento. Esta consulta es realizada por un farmacéutico que pueda proporcionar información básica de un medicamento como su precio, tipo de medicamento, dosis, contraindicaciones, posibles complicaciones, etc. Estos servicios suelen estar dirigidos hacia la comunidad hospitalaria, mientras que el CIM puede extender sus servicios de atención a usuarios dentro y fuera de un hospital, como farmacias comunitarias y consultorios, los cuales llevan a cabo el seguimiento de forma continua y detallada de un tratamiento, además de garantizar que se cumpla el uso racional y responsable de los medicamentos. Por lo tanto, la estructura, organización, tipo de personal, en el caso de un centro de información de medicamento, CIM, es más estructurado, formal y jerárquico. Estos centros deben contar con una amplitud y complejidad de programas que permitan realizar diferentes actividades específicas más que una simple consulta. En general, es aceptado que los CIM hospitalarios tengan dos funciones básicas: la elaboración de información activa, actividades en las cuales el CIM toma la iniciativa a la hora de realizar información de medicamentos, con una orientación educativa, formativa, de investigación y difusión. Esto se realiza principalmente a través de boletines, y de información pasiva, actividad que atiende a las demandas de información de los profesionales sanitarios, casi siempre respecto a casos particulares. Son las consultas de los usuarios. Uno de los principales servicios que ofrece un CIM es brindar información a los profesionales de la salud sobre problemas específicos relacionados con el uso de medicamentos en pacientes particulares. Por ejemplo, cuando un médico necesita ajustar la dosis de un fármaco en un paciente con insuficiencia renal, el CIM proporciona información basada en la evidencia para garantizar un tratamiento seguro y efectivo. Además,
los SIM asesoran a los comités intrahospitalarios en la toma de decisiones relacionadas con medicamentos. En reuniones estratégicas, los especialistas del SIM analizan la eficacia, seguridad y costo de diferentes opciones terapéuticas para recomendar aquellas que optimicen el tratamiento de los pacientes dentro del hospital. Los pacientes y sus familiares también reciben apoyo del SIM, ya que se les proporciona información para mejorar la adherencia a los tratamientos. Muchos pacientes enfrentan dificultades para seguir correctamente su medicación, ya sea por olvido o falta de comprensión. Los especialistas del SIM brindan orientación para establecer horarios adecuados, el uso de recordatorios y la importancia de seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. Otra función clave de los SIM es la educación continua dirigida a los profesionales de la salud. A través de conferencias, cursos y talleres, estos centros actualizan a médicos, farmacéuticos y enfermeros sobre las nuevas terapias farmacológicas y su impacto en la práctica clínica. De igual forma, los SIM colaboran en la formación de estudiantes de grado y posgrado en carreras de ciencias de la salud, brindando conocimientos actualizados sobre farmacoterapia y el uso racional de los medicamentos. Los SIM también tienen un papel activo en la educación comunitaria. Organizan charlas y campañas de concientización para informar a la población sobre el uso correcto de los medicamentos, la importancia de no automedicarse y la necesidad de seguir las indicaciones médicas para evitar efectos adversos. Para apoyar todas estas iniciativas, los SIM elaboran y distribuyen material informativo dirigido a pacientes, profesionales y trabajadores de la salud. Este material puede incluir folletos, infografías y contenido digital diseñado para facilitar la comprensión de la farmacoterapia y promover su uso adecuado. Entendiendo esto, ¿cuáles son los elementos que comprenden un SIM? El SIM debe contar con un espacio físico adecuado que consta de un área delimitada y diferenciada de otras secciones del hospital, preferiblemente ubicada cerca de la biblioteca. Esto facilita el acceso a fuentes de información confiables y promueve un ambiente propicio para la consulta y el análisis de datos. Dicho espacio debe ser de fácil acceso, permitiendo una relación directa con los usuarios, tanto profesionales de la salud como pacientes y familiares. En cuanto al tamaño del espacio físico, se recomienda un área de 2.5 metros cuadrados por cada 100 camas hospitalarias. Sin embargo, debido a la digitalización de muchos recursos bibliográficos, el espacio de trabajo del SIM puede ser de hasta un mínimo de 10 metros cuadrados, siempre que se garantice la funcionalidad y comodidad del equipo de trabajo. En cuanto al personal, este está compuesto principalmente por farmacéuticos especializados en el manejo de fuentes de información. Estos profesionales deben estar capacitados para realizar búsquedas eficientes, seleccionar información relevante y formular respuestas adecuadas según el tipo de usuario, ya sean médicos, enfermeras, estudiantes o pacientes. Su labor es esencial para garantizar la calidad y confiabilidad de la información proporcionada. El número de personal en un SIM varía dependiendo de la cobertura, la especialidad de los servicios y los horarios de atención. La mayoría de los SIM operan durante el horario laboral habitual, respondiendo a consultas en ese periodo. Sin embargo, en aquellos centros que incluyen un área de toxicología, la atención puede extenderse a 24 horas al día, los 365 días del año, asegurando respuesta inmediata ante emergencias. Para atender estas consultas de manera efectiva, es imprescindible establecer un procedimiento claro. En primer lugar, se recomienda definir un horario de recepción alineado con el horario laboral del hospital, generalmente durante 12 horas diarias, para garantizar la disponibilidad del servicio. Además, es necesario designar una persona responsable de la recepción de las consultas, quien actuará como punto de contacto y se encargará de registrar todas las solicitudes recibidas. El SIM debe contar con varios medios de comunicación para facilitar el acceso a sus servicios, pudiendo recibir consultas por teléfono, fax, hoja de interconsulta o de forma presencial. Esta diversidad de canales permite adaptarse a las necesidades y preferencias de cada usuario. Una vez recibida la consulta, es fundamental establecer un plazo de respuesta que contemple la urgencia y el carácter clínico quirúrgico de cada caso, asignando prioridades según corresponda. Para sistematizar la información y asegurar respuestas precisas, se recomienda el uso de un formulario de solicitud de consulta.
Este formulario debe incluir datos esenciales, tales como la fecha y hora en que se realizó la consulta, el tipo de solicitante, por ejemplo, médico, farmacéutico o enfermera, y los datos personales del interesado, nombre y servicio, lo que ayuda a determinar la profundidad de la respuesta requerida. Además, se debe registrar la vía de comunicación utilizada, el enunciado claro de la consulta y cualquier información básica relevante, especialmente si la consulta está vinculada a un paciente en particular. Es igualmente importante documentar el flujo de gestión de la consulta, quién la recibe en el SIM, quién se encarga de contestarla, quién recibe la respuesta final y quién la valida. Esta trazabilidad garantiza la calidad y fiabilidad del proceso, facilitando el seguimiento y la retroalimentación. El acceso a un SIM es sencillo, ya que suelen estar vinculados a hospitales, universidades o instituciones de salud y disponen de líneas telefónicas y correos electrónicos para consultas. Tanto profesionales de la salud como pacientes pueden recurrir a ellos para resolver dudas sobre medicamentos y recibir asesoramiento especializado. Para la selección de cada una de las fuentes de información es necesario conocer sus características y clasificación, con el fin de identificar la más apropiada, para garantizar su utilización en forma efectiva. Las fuentes de información se clasifican en fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes de información primarias son aquellas que recopilan datos originales o investigaciones científicas. El ejemplo más representativo es la revista científica y de los tres tipos de fuentes, constituye la fuente de información más voluminosa y más actualizada. Las fuentes de información secundarias son sistemas que recogen las referencias bibliográficas y o los resúmenes de artículos publicados en la literatura científica. Constituyen sistemas que recogen las referencias bibliográficas y o los resúmenes de los artículos que se publican en la literatura científica. Este tipo de fuentes van a permitir el acceso a las fuentes primarias. Dentro de estas fuentes secundarias se puede incluir el archivo interno de la documentación que se genera, clasifica y registra en el SIM. Actualmente las fuentes secundarias están disponibles en soporte electrónico, permitiendo el acceso a un gran volumen de información. Por último, las fuentes terciarias son aquellas que organizan, compilan o indexan otras fuentes de información que pueden ser físicas como libros o virtuales y se encuentran en bibliotecas, portales de revistas y en Internet. Sin embargo, a pesar del acceso inmediato a la información en la era digital, aún existen áreas de mejora en el desarrollo e implementación de recursos especializados. Para ello, múltiples instituciones han hecho un esfuerzo por optimizar la calidad de los datos que se presentan en las consultas para prevenir complicaciones en los tratamientos y evitar reacciones medicamentosas o adversas. Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas y los hospitales juegan un papel importante en el manejo de la información documental sobre casos clínicos, con ello han fortalecido sus acervos digitales, facilitando el acceso a estudiantes y profesionales de la salud a diversas bases de datos que respalden la información presentadas en las consultas. En el caso de no pertenecer a alguna de estas instituciones, existen otras bases de datos de uso público como PubMed y Medscape que también pueden detallar puntos clave sobre medicamentos como interacciones y protocolos para el manejo de intoxicaciones y sobredosis, contraindicaciones, etc. Ahora bien, como hemos observado, la integración de tecnologías de información y comunicación, TIC, representa un reto para los profesionales farmacéuticos debido a la vasta cantidad de información errónea o poco confiable que puede generar incertidumbre sobre la información presentada en estas bases de datos que compromete la seguridad del paciente. Existen recursos digitales en materias de farmacología clínica, la correcta dosificación, escenarios simulados, calculadoras de dosis y ajustes terapéuticos, formulaciones magistrales para poblaciones especiales y factores que impactan en los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. A continuación, se presentan algunos de los recursos más utilizados en los centros de información sobre medicamentos. 1. Recursos digitales de apoyo para la enseñanza de la farmacología clínica y temas relacionados con la seguridad del paciente. Los recursos para impartir o construir temas sobre farmacología clínica y seguridad del paciente incluyen farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico, información de medicamentos, vacunas, incompatibilidades físico-químicas, manejo de medicamentos LASA y otros temas clave en el área farmacéutica.
Entre los ejemplos más conocidos se encuentra Micromedex, Uptodata y Dynamedex, que contienen módulos de ajuste y calculadoras de dosis generales, poblacionales, pediátricos, insuficientes renales, hepáticos, y por tipos de medicamentos, aminoglucósidos, anestésicos, padecimiento, COVID, obesidad, diabetes, interacciones fármaco-fármaco, alimento y plantas medicinales, alteraciones y otras herramientas. Sin embargo, muchos de estos recursos solo están disponibles a través de bibliotecas digitales o por sus siglas, BIDI, de grandes instituciones de educación superior como la UNAM o la UAM, o requieren suscripción y pago. 2. Recursos digitales de acceso libre y limitado. Los recursos de acceso libre, aunque limitados, siguen siendo de gran utilidad. Algunas herramientas permiten obtener información sobre interacciones medicamentosas y realizar ajustes de dosis con base en algoritmos confiables. Un ejemplo es la plataforma de DI Inter, que aunque es de pago, permite el acceso a ciertas funciones gratuitas. A continuación te presento algunos ejemplos de recursos digitales, plataformas, simulador u otros, de uso libre. Estas presentan interacciones medicamentosas y calculadoras para ajuste de dosis. Además de otras opciones generales y especializadas por patología, como en HIV, cáncer, COVID o hepatitis, y por tipo de paciente, como insuficientes renales, hepáticos o inmunocomprometidos. 3. Videos de apoyo para la enseñanza de la farmacología clínica. Otra herramienta educativa disponible son los videos en plataformas como YouTube que informen de manera práctica el uso correcto, interacciones y demás datos sobre medicamentos. Sin embargo, la mayoría de estos materiales presentan una calidad media-baja, sin relación estructurada y sin una secuencia clara, por lo que es necesario hacer un sesgo adecuado sobre la información que se presenta. A pesar de esto, muchos de estos recursos han sido desarrollados por estudiantes de posgrado o profesores entusiastas, y es importante saber que la mayoría de este contenido está en inglés, y los videos que presentan una alta calidad suelen ser promocionales de marcas comerciales o plataformas de pago, por lo que es necesario recurrir a otro tipo de recursos digitales confiables. Para finalizar, es necesario enfatizar la forma de abordar la información y encaminarla en pro de la enseñanza y formación de futuros farmacéuticos o responsables médicos. Gracias a la tecnología y las diversas herramientas que existen actualmente podemos aclarar, intuir e incluso demostrar cosas que hace apenas 50 años nos parecían imposibles. En conclusión, los SIM son una herramienta fundamental para garantizar el uso racional de medicamentos. A través de sus actividades, no solo contribuyen a mejorar la seguridad del paciente, sino que también educan a los profesionales de la salud y optimizan los recursos del sistema sanitario. Es crucial difundir su existencia y fomentar su uso para garantizar que los medicamentos sean utilizados de manera adecuada y segura. Así que los invito a conocer más sobre los SIM y a aprovechar sus servicios. Conocer y utilizar estos recursos es una responsabilidad compartida que puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de las personas. Por su atención, muchas gracias, hasta pronto.